es una realidad, Marisol. Cuéntanos cómo estáis sufriendo y viviendo la situación allí. Bueno, pues decíais, nosotros en junio de 2018 nos enteramos por la radio que la Junta de Castilla y León había aprobado una licencia ambiental para poner una macrogranja en nuestro pueblo. Nos quedamos asustados, empezamos a ver qué era esto, porque nadie sabía nada, y así empezamos la lucha. Ni en tu pueblo ni en el mío. Yo, haciendo una reflexión para hablar con vosotros esta noche, decía, de toda la carga y carga de información que tenemos, ¿cómo arrancamos? Ni en tu pueblo ni en el mío. Empezó como una lucha local, pequeña, de una agresión que nos hacían a un entorno próximo, así lo veíamos. Y rápidamente, como decía la compañera, pues nos fuimos poniendo en contacto con otros compañeros de otros pueblos, que enseguida supimos que tenían este mismo problema, pero creíamos que era en nuestro entorno, algo próximo, y tejimos unas organizaciones, una solidaridad y una colaboración contra estas agresiones que creíamos puntuales. Creamos nosotros la macrogranja que pretenden hacer en Carvajales, que todavía la tenemos paralizada, con recursos, con pleitos, pues afecta a toda una comarca, y creamos la plataforma Tierra de Alba. Y claro, en este camino que empezamos en lo concreto, que no éramos como muy conscientes, porque os digo que es que era como que era una agresión a nuestro entorno más próximo. Pero en este camino fuimos descubriendo que estábamos luchando contra un monstruo, el monstruo de la industria porcina, contra el oligopolio cárnico, contra el lobby de la ganadería industrial de este país. Somos los terceros productores mundiales de porcino, después de China y de Estados Unidos. La densidad de cabezas de porcino en Estados Unidos por metro cuadrado es de 8,5 animales metro cuadrado. En España esta densidad es de 65 animales por kilómetro cuadrado. Es decir, nos han convertido en una pocilga. España tiene una cabaña de 32.670.000 cerdos constantes, que se convierten en 70 millones de cerdos sacrificados al año. La producción total de carne de este sector es de 5.023.534 toneladas métricas al año. Para la producción nacional, 2.892.000, y para la exportación, 2.130.880 toneladas, que suponen 5.651 millones de euros. Fijaros si es un monstruo. Fuimos descubriendo que la explotación que querían poner en nuestro pueblo, en esta lucha diaria que estábamos haciendo, gastaría 17 millones de metros cúbicos anuales. Descubrimos que gastaría tanto como gastaba nuestro pueblo. Descubrimos que nuestro acuífero estaba en retroceso, que a veces nos habían tenido que suministrar con camiones cisterna. Descubrimos en esta lucha, cuando investigábamos en esta pelea, que el agua del acuífero estaba totalmente contaminada por nitratos, que en nuestro pueblo la Confederación Hidrográfica tiene un piezómetro, y que durante los 12 años desde nuestra entrada en la Comunidad Europea y desde que empezaron a hacer estos análisis, daba una media de 70 miligramos
litro de nitrato. Una envenenada. Nos estaban dando agua de ese pozo. Lo denunciamos. Denunciamos a todas las autoridades provinciales, desde el delegado territorial al director de Sanidad, a todos los denunciamos, hicimos una denuncia en el juzgado, con los datos de la Confederación, con los datos que la propia Junta tenía en su página web, porque hemos ido aprendiendo a ver en las páginas, a buscar por aquí, a buscar por allá, a buscar datos, y en estos datos es como nos fuimos viendo que estábamos apestados de nitratos, que teníamos el acuífero totalmente contaminado. Pues archivaron el expediente en el juzgado. Reclamamos al procurador del común, que meses después, menos mal, que es el único contrapoder que hemos visto con toda esta lucha, hizo una resolución a favor de que nos metieran en zona vulnerable, de que teníamos las aguas apestadas de nitratos, que lo reconocía la directiva europea, que nos tenían que haber metido ya en zona vulnerable, y que teníamos las aguas del embalse y de los ríos eutróficos. En esas estamos. La Junta aceptó parcialmente esta resolución y estamos esperando, ahora que ha salido el Real Decreto de los nitratos, que modifiquen rápidamente el decreto de Castilla y León y nos incluyan a nosotros y a otros muchos pueblos que la directiva europea dice de Castilla y León que teníamos que estar en zona vulnerable. Extrapolamos los millones y millones de metros cúbicos que extraen estas industrias porcinas de los acuíferos de este país. Porque decíamos, si en Carvajales gastan 17 millones, ¿cuánto gastarán en el país? Millones y millones de litros de agua gastan estas industrias en este país que está clasificado como desértico. El informe, el extraordinario informe que ha hecho Greenpeace sobre las macrogranjas, en él se ve que más del 75% del territorio de España está en riesgo de desertización, que tiene estrés hídrico más del 70% de las demarcaciones hidrográficas en este país. Es decir, analizamos que estos lobbies cárnicos, con el consentimiento de las autoridades políticas y las instituciones públicas, utilizan ese agua escasa y preciosa de nuestros acuíferos para el negocio de sus cerdos y para enriquecerse. Y además, el agua gratis, consumen nuestro agua gratis. Hemos calculado que el consumo de agua sería de la producción porcina como 53.000 piscinas olímpicas de agua. Y esto en un país semidesértico, no me canso de decirlo, y con un estrés hídrico tremendo. Descubrimos y nos espantamos de que esos millones y millones de metros cúbicos de agua consumida por estas industrias se convertían en purines. Heces, orinas, aguas sucias de la explotación, atiborradas de antibióticos, de anabolizantes, de estrógenos que le dan a los pobres cerdos para acelerar el proceso productivo. El 90% de los purines es líquido, con alto contenido en nitratos y amoníaco, que devuelven a nuestras tierras, a nuestros ríos y a nuestros acuíferos, envenenando el medio ambiente y el agua. Como estamos en un medio catalán, quiero decir que el amoníaco que tiene la ciudad de Barcelona, porque estamos luchando desde el medio rural, porque las ciudades no han tomado carta en el asunto aquí, parece que no les afecta, pero les afecta. No hace mucho leí un artículo
que de unos investigadores de la Universidad de Barcelona, que el amoníaco que hay en el medio ambiente y en la atmósfera en Barcelona es tremendo, y es de las macrogranjas que rodean la ciudad, que están en el entorno de la ciudad. Ese amoníaco son partículas minúsculas absolutamente contaminantes y peligrosísimas para la salud. En esta lucha que hemos llevado durante todos estos años, descubrimos que el grupo del Banco Mundial en un informe decía que el mundo enfrenta una crisis invisible de la calidad del agua. Sus impactos son más amplios, profundos y más inciertos de lo que se pensaba anteriormente, y que requieren atención urgente. Que la mala calidad del agua amenaza el crecimiento, perjudica la salud pública y pone en peligro la seguridad alimentaria. Y esto lo dice el Banco Mundial. Tengo aquí el informe porque es realmente importante. Porque si lo decimos nosotros, pero si lo dice el Banco Mundial, dice que el nitrógeno en el agua acorta a las personas y acorta sus vidas. El gran nitrógeno, se puede leer la gravedad de este veneno que estas industrias están esparciendo en nuestro país. La contaminación del agua por nitratos en España hemos descubierto y descubrimos enseguida que estaba en el punto de mira de la Unión Europea. Había un procedimiento de infracción en el 2018. Envía un dictamen motivado en julio del 2020 donde se exige que se pongan medidas a este problema. Y hace unas semanas, en diciembre del 2021, Bruselas lleva a España ante la justicia europea por la contaminación de sus aguas por nitrato. El 40%, más del 40% de las aguas de las que depende España están en mal estado. Esto dice la Comunidad Europea, nos han llevado a los tribunales. Es absolutamente indignante, es repugnante que tengamos unos poderes públicos que con estas informaciones no paren este veneno en nuestro país. Con este panorama que estoy relatando y que está ahí y que está en los periódicos todos los días y que está últimamente después de lo de Garzón, Unidas Podemos presentó una propuesta para una moratoria de la autorización de nuevas macrogranjas en zonas vulnerables. Solo planteaban que hubiera una moratoria en zonas vulnerables, es decir, en zonas donde tenemos el agua envenenada de nitratos, un agua que no es potable y envenenada, con lo que implica el nitrógeno, el nitrato para la salud humana. Pues el PSOE, el PP, Ciudadanos y Vox votaron en contra de esta propuesta. Esto fue hace 4 días. Los de RC se abstuvieron y los del PNV no se mojaron, no votaron. El Real Decreto 47/2002 que salió hace unos días de protección de las aguas a la contaminación por nitratos es farragoso, pero hay una cosa que es sencilla. Hasta ahora tenía el agua 50 miligramos litro para no ser potable y para no ser autorizada. El nuevo Real Decreto lo fija en 37,5. Vale. De las aguas subterráneas. Pues con este dato le pregunto yo al señor Mañueco, ahora que estamos en elecciones, ¿cómo nos va a suministrar agua a los pueblos en Castilla y León? Porque la inmensa mayoría de los acuíferos en Castilla y León tienen
una contaminación superior al 50% miligramos litros. Tendrían que poner depuradoras de ósmosis inversa, que las tendrán que poner, que son carísimas y que son costosísimas. ¿Y quién va a pagar eso? Lo pagamos todos los españoles, los pagamos los consumidores, para que la industria porcina envenene todo. Luego dicen que es barato. ¿Cómo no va a ser barato? Si envenenan el agua y después la tenemos que pagar los ciudadanos y los gobiernos, porque nos tendrán que poner esas depuradoras. Y hay una población rural en España de 7.486.462 personas. Esto es lo que hay en el mundo rural y se abastece en el 90% o más de agua subterránea. Agua subterránea totalmente contaminada, que con esta nueva medición del 37,5 va a tener que ser tratada. Los 39 millones y pico, ya redondeo, de ciudadanos que viven en las ciudades se abastecen fundamentalmente de ríos y embalses y tienen en las ciudades estupendas depuradoras. Pero los 7,5 millones de gente que vivimos en el medio rural nos están envenenando. Nos están envenenando. Y nos están envenenando. El principal y fundamental factor es el de la ganadería industrial, las macrogranjas. Descubrimos en esta lucha que hemos ido dando día a día, y cuando decíamos esto, a nosotros hay gente que estamos denunciada en el juzgado porque en las asambleas este verano decíamos que atiborraban de antibióticos a los cerdos. Pues ahora, con la explosión de información, a mí me llegan los informes de los antibióticos y los artículos por todas las partes. Los llevaremos al juzgado ahora cuando volvamos, cuando nos llamen, por si no se han enterado. Efectivamente ocurre así. Atiborran de antibióticos, y España la que más, con mucha diferencia. Europa también le ha llamado la atención. Hasta el propio sector a sí mismo se la llama, porque yo estuve en una asamblea, pues en el 19 o así, que hizo Covadú, una cooperativa que es aquí una integradora de los oligarcas catalanes, que son los que están instalados aquí en Zamora. Y ellos mismos en esa asamblea decían a los de las macrogranjas que por favor no abusaran de esa forma de los antibióticos. Las granjas industriales son la zona cero de una bacteria nueva resistente a los antibióticos. Claro. En Estados Unidos, que son muy dados a hacer estadísticas, dicen que 2,8 millones de personas enferman cada año por bacterias resistentes. Alrededor de 35.000 personas en Estados Unidos mueren, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. El 75%, según este Centro de Control y Prevención, el 75% de las enfermedades en humanos se originan en animales. Os podría leer, pero no quiero cansaros, cómo describe este instituto el tema de las macrogranjas. Como centros, eso implica amontonar a miles y a miles de animales a centímetros el uno de otro, en condiciones horribles que están casi diseñadas para incubar virus y alentarlos a propagarse, volviéndose más virulentos en cada salto.
Las granjas industriales son la mejor manera de seleccionar los patógenos más peligrosos posibles. Informes, estudios de la gravedad de este problema están ahora, yo no doy abasto a tanto leer. La OMS ya hace tiempo que veníamos nosotros denunciando, porque así tenemos los informes y lo habíamos leído, la OMS dice que la gran pandemia del siglo XXI es la resistencia a los antibióticos, la resistencia que se crea por el abuso de los antibióticos. Prevén, según sus cálculos, que 10 millones de personas morirán en el 2050 por esta enfermedad. Entonces, todas estas cosas, descubrimos que estábamos en una agricultura y ganadería intensiva productivista. Esto, cuando empezamos en esta lucha, nosotros no teníamos esta visión global, no éramos conscientes de lo que era la agricultura y la ganadería industrial. Nos hemos ido dando cuenta en la medida que nos hemos ido metiendo en el problema. Y yo creo que mucha gente en este país, ahora con el tema de Garzón y con todo esto que ha salido, le ha pasado como a nosotros. Se ha dado cuenta de la monstruosidad de este sistema. No es agricultura, no se produce para dar de comer a la gente, se produce para vender. La agricultura es un sector estratégico siempre y cuando se produzca para dar de comer a la población. Pero cuando se produce para vender, es un negocio. Se produce además de una forma irracional. José Esquinas, no sé si lo conoceréis, pero debéis de leerlo, porque merece mucho la pena, dice que se produce un 60% más de los alimentos de lo que necesita la humanidad. Estamos produciendo porque como producen para vender, pues producen un 60% más de lo que la humanidad necesita. Y la mayor pandemia que hay en este momento es el hambre. Mirad en qué sistema estamos y qué contradicción. Total. Antes se producía para alimentarse, ahora se produce para vender, y este es el resultado. Se tiran 1/3 de la producción mundial de alimentos, se tira. En España, 7,1 millones de toneladas de alimentos se tiran a la basura. Este es el sistema de ganadería y de agricultura industrial que los oligopolios y las multinacionales imponen, que arrasan además a los pequeños, que yo no sé por qué se creen que eso es ganadería. Eso es una industria y así está determinado, que nosotros en el juzgado Buena Pelea traemos con esto, por la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación. Que a las granjas, a las industrias de más de 2.000 plazas de cebo, las clasifica como industrias, y a las de 750 plazas de cerdas reproductoras, lo mismo. Son industrias, no es ganadería. Es una industria, tiene una forma de producir industrial.